Bienvenidos a la sección número 20 del curso de formación teológica en la materia de Cristología. Estamos con la naturaleza humana de Cristo. Tal vez sea bueno aclarar que en la sección anterior, en el momento de mencionar a Elías, a Moisés y a Enoc, dije Noé en vez de Enoc, para que estemos claros que la referencia es a Enoc. Dije Noé en vez de Elías. ¿Ya? Algo parecido. El asunto es que la referencia es a Elías, a Moisés y a Enoc. Bien. Estábamos por leer la de otro comentador. En este caso, MacArthur. Comentario MacArthur del Nuevo Testamento de Editorial Portavoz, comentario a Romanos, la página 453, dice: la ley no puede hacer justos a los hombres, sino que solamente puede sacar a la luz su injusticia, la del hombre, y condenarlos por ello. ¿Okay? Pues bien, lo que la ley no podía hacer por sí misma en la carne de pecado, Dios lo logró en la humanidad del Salvador. ¿Vamos captando? El texto dice, porque lo que era imposible para la ley, ahora lo vamos entendiendo mejor, por cuanto era débil por la carne, por cuanto la ley era débil por la carne del hombre, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora podemos aprenderlo de memoria, ya con un sentido más de comprensión. La alabanza y la gloria sean al nombre del Señor. Que su poder sea exaltado, porque lo que Él logró en la humanidad de su Hijo, lo que se logró con la encarnación de Cristo, es para su gloria. Pero, ¿cómo fue esa humanidad? El apóstol la describe como en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa eso? En semejanza de carne de pecado. Se han escrito cualquier cantidad de materiales al respecto. Antes de entrar en esa área, la central de nuestro texto en análisis, quisiera brevemente volver sobre un punto básico para entender lo que fue logrado por nuestro Señor al tomar humanidad en semejanza de carne de pecado. Me refiero a la primera parte del versículo 4, que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué es la justicia de la ley? ¿Y cómo se cumple en nosotros? ¿Y quiénes son esos nosotros? Empecemos por la primera. ¿Qué es la justicia de la ley? La palabra justicia aquí viene del griego dikaioma. Dikaioma. El texto griego dice textualmente, el justo requisito de la ley. O lo que es lo mismo, la justa exigencia. Dikaioma expresa el pensamiento de aquello que es establecido como correcto. Por lo tanto, Pablo aquí se está refiriendo a las justas exigencias de la ley o a la obediencia a sus justos requerimientos. Es decir, la justicia de la ley es la observancia estricta, específica y total de cada uno de sus requerimientos. O como lo traduce el conocido Granfield, de modo que el justo requerimiento de la ley se cumplirá en nosotros.
Esa es la traducción que él hace. Y Ironside, en estudios sobre la epístola a los romanos de editorial CLIE, 1991, la página 75 y la 76, dice: la ley demandaba rectitud e integridad de un hombre cuya naturaleza era absolutamente corrupta y pervertida, y que por lo tanto solo podía dar frutos de corrupción. El Espíritu Santo produjo en el nuevo hombre una nueva naturaleza, y ligados a esta nueva vida hay nuevos afectos y deseos, por lo que el hombre que está en Cristo es capaz de responder gozoso a la voluntad de Dios revelada en su palabra. De esta manera, termina diciendo él, de esta manera la justicia de la ley se da en el hombre que no anda según la carne, ni en el poder de la antigua naturaleza, sino según el Espíritu, o sea, en sujeción al Espíritu, quien ahora nos posee en Cristo. Así se cumple entonces en nosotros la justicia de la ley, llevándonos por su pura gracia a través de la confianza en los méritos de Cristo y en entrega total de nuestras vidas a su Espíritu, a la obediencia a su ley. Viviendo en nuestra humanidad la vida que Cristo vivió al estar ligados a su naturaleza divina implantada en nosotros. Y entonces, ¿quiénes son los nosotros del texto? Los nacidos del Espíritu, a quienes está dedicado todo el capítulo 8. Y ahora estamos en mejores condiciones para un intento de análisis de la frase central de nuestro texto en estudio: en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué tipo de carne fue la que asumió Cristo en la encarnación? ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra vida? ¿Qué relación tiene con nuestra salvación? Antes de intentar contestar esas preguntas, hay una por aquí. Mi pregunta es, ¿Jesús en todo momento ocupó del Espíritu Santo, así como nosotros también del Espíritu Santo ocupamos? Así es. Para su propio engendramiento. Y de ahí en adelante. Para no pecar, ocupó del Espíritu Santo. ¿Cómo? Para no pecar, Ajá. ocupó del Espíritu Santo. Por supuesto. Por supuesto. Como humano él podía pecar. La única forma en la que logró no pecar nunca fue por su sujeción ininterrumpida al Espíritu Santo. Por eso nunca pecó. La Biblia lo dice así: Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo. Nunca Dios dejó de estar en Cristo. ¿Ok? Por eso Jesús nunca pecó. Y de paso, en el libro de Roy Adams, sobre la naturaleza humana de Cristo, él ataca, si no recuerdo mal, es a Waggoner, o uno de los pioneros, me parece que es a Waggoner, porque ese pionero en determinado momento declaró, y está allí en los documentos, que Jesús no podía pecar. Pero si analizamos el documento donde dice eso, van a descubrir que a lo que él está haciendo alusión, ese pionero, es a eso. Jesús no podía pecar porque Dios estaba en Cristo. ¿Ya? Y esa es la parte que Adams deja de citar. Y es muy fácil. Así cualquiera hace un libro. Hasta yo.
porque es una realidad. Él dice, Cristo no podía pecar porque Dios estaba en Cristo. Si Cristo pecaba, ¿quién pecaba? ¿Quién? Dios. Y Dios no puede pecar. Es diferente a lo que sostienen algunos por allí, que Jesús no podía pecar, pero no en ese contexto, sino que como hombre, Él no podía pecar. Claro que podía pecar. Si no, todo es un fraude. Entonces todas las tentaciones de Satanás, entonces es un puro fraude si Jesús no podía pecar. Pero la razón por la que él nunca pecó y por la que este pionero dice, ahora olvidé cuál era de ellos, me parece que es Wagoner, que Jesús no podía pecar es porque Dios estaba en él. Es que la misma situación, mientras Dios esté en nosotros, no pecaremos. Cuando pecamos es porque Dios dejó de estar en nosotros porque rompimos comunión. Es más, de ahí para allá no pecamos, ya ese es el pecado. Separarse de Dios es lo que es pecado. Lo demás son consecuencias. Ya la forma en la que se manifiesta esa separación son consecuencias. Pecado es separarse de Él. ¿Ya? Por eso Jesús nunca pecó y la razón, pues, por la que nunca pecó es porque el Espíritu Santo se mantuvo en Él en guía permanente, total, absoluta, 100%, y eso nunca se interrumpió ni un solo segundo en su mente. Claro, eso no lo logró Jesús orando algunas veces. Con él lo que pasaba es que algunas noches dormía. Las otras las pasaba orando. Y siento que ese punto tiene que ser clave y entendido por cada cristiano, porque pareciera muy sencillo, pero ha sido el fracaso, el no darle la importancia a ese ejemplo que el Señor nos dejó. Prácticamente el mundo nos ha absorbido con sus cosas y cuestiones que son necesarias para vivir, sí, pero que nosotros hemos creído que son necesarias y las hemos resuelto nosotros. Entonces, ese tiempo parece que Jesús se desaparece. Sí, hay ocasiones en la vida en las que la misma naturaleza nuestra, no gobernada por el Espíritu Santo, 100%, nos lleva a pensar que nosotros podemos solucionar algunos de nuestros problemas. Y entonces es cuando nos separamos de Dios, no intencionalmente, necesariamente. Es que ese es uno de los puntos que necesitamos entender. Esa separación no siempre ocurre en nosotros en forma intencionada. Pero a menos que captemos que no hay absolutamente nada que podamos hacer en forma correcta, si no es con la guía de Dios, iremos mal, iremos permaneciendo en la condición que algunos dicen que es la que Dios pide de nosotros, cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos. No hay semejante cosa en la Biblia, pero estaremos así mientras no captemos eso. La toma del Espíritu Santo de nuestra mente debe ser total. ¿Ya? Debe poseer nuestras mentes. Eso es lo que hemos captado el término posesión en el sentido negativo, demoníaca, el diablo poseyendo, pero no, es que poseer es un término utilizado mucho también por la hermana White, por cierto. El Señor debe poseer nuestras mentes. Lo que pasa es que con Él es voluntario. Con Satanás, la mente que Él posee, vaya, no la de Él, sino la mente de la que Él toma posesión, aunque es voluntario, porque Él no puede hacerlo sin el consentimiento de la persona,
esa forma voluntaria en la que las personas permiten que Satanás tome su mente es porque él los engaña. Las personas deciden engañados por Satanás. Así que es en forma voluntaria, pero embotados, embobados. Dios no, Él no funciona así. Con Él es voluntario, pero en mi sano juicio. Porque Él es un caballero. Solo si yo quiero y si tengo los 5 sentidos. 5 son, ¿verdad? Si no, no. Con el diablo no. Al diablo no le interesa. Si yo le abro una endijita, para él ya tengo el visto bueno para entrar. Con Dios no. Bueno, ¿estamos claros, hermana? Las preguntas que teníamos pendientes. ¿Qué tipo de carne fue la que asumió Cristo en la encarnación? ¿Y qué implicaciones tiene eso para nuestra vida? ¿Qué relación tiene eso con nuestra salvación? A partir de aquí, considero pertinente aclarar 2 puntos. 1, que estamos entrando en aguas profundas y solo podremos navegarlas sin peligro de confusión, tomados con ambas manos de las manos de aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad, Cristo el Señor. Y debo advertir que muchos, como demostraremos en esta exposición, se han aventurado a navegar estas aguas desde sus propios botes, tan solo para ser arrastrados por las fuertes y poderosas olas, encallando en diferentes tipos de doctrinas extrañas, y algunas de ellas herejías de las más seductoras y destructoras de la fe simple en el escrito está. Muy al punto, por lo tanto, nos viene el inspirado consejo del Señor a través de Elena de White. Le dije que se las iba a dar, ¿verdad? Mensajes selectos, 1969, en la página 268. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Debiéramos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y 2, segundo punto que quisiera aclarar antes de contestar esas preguntas. El hecho de que el tema sea tan sagrado y misterioso nos da lugar a otro error igual de peligroso que el mencionado en el punto anterior. A saber que, como es un tema tan profundo, a tal grado que tiene dividido el terreno entre los más grandes teólogos, es mejor no profundizar mucho en él para evitar confusiones. ¿Ha escuchado eso? Esa actitud es vergonzosa y es deprimente para un hijo de Dios, puesto que la razón por la cual este tópico, la naturaleza humana de Cristo, se ha vuelto tan conflictivo, es debido a que este tema es precisamente el mismo corazón del Evangelio. Es el centro mismo del plan de salvación. Y es a la vez precisamente por eso que no han faltado en todas las épocas, desde la encarnación del Verbo de Dios hacia acá, personas que se hayan dedicado a ensuciar, a enturbiar las aguas para que la correcta comprensión de este asunto no se dé. En todo este conflicto de ideas foráneas a las escrituras, ajenas al escrito está
los hijos de Dios, los que confían en su palabra, tienen el deber de indagar con humildad, como hemos leído en el consejo, pero también con cautela. ¿Qué es la verdad? Más aún tratándose de un tema de tanta envergadura como este. Elena de White lo expresó de otra forma. Mensajes Selectos de 1969, página 286. Esto ha de ser nuestro estudio. El estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. ¿Qué dice entonces? ¿No estudiarlo porque causa problemas, confusión? Con esto en mente, abordemos entonces nuestra frase en estudio, en semejanza de carne de pecado. Pero había unas manos. ¿Ya no? Ok. Tenemos en este texto dos secciones bien definidas que estudiaremos por aparte, es decir, cada una en su momento. Y luego miraremos la perfecta unión que forman. Uno es en semejanza de. Y la otra, carne de pecado. Vamos a la primera. En semejanza de. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un término que puede darnos mucha luz respecto al tipo de naturaleza humana que Jesús asumió. El vocablo semejanza aquí viene del griego homoiomati. Homoiomati. El término se utiliza en el Nuevo Testamento 6 veces. 6 veces. Romanos 1:23, Romanos 5:14, Romanos 6:5, Romanos 8:3, Filipenses 2:7 y Apocalipsis 9:7. Repito para los que acostumbran a anotar. Romanos 1:23, 5:14, 6:5, 8:3, 2:7 y Apocalipsis 9:7. Los que gustan de confirmar, si hay alguno por allí que se me cruzó, por favor me avisa, que a veces entre tanto texto se me cruza alguno. Pero creo que están bien ahí. Una mirada a estas ocasiones irá dándonos guía en cuanto al significado y luego de esto trataremos de entrar un poco en el significado de la raíz de este término, que es homoios. Homoios. Veamos pues el primer texto donde aparece el término homoiomati. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Leemos de nuevo? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En este caso, Pablo está haciendo alusión a los hombres que en vez de adorar a Dios en espíritu, según Juan 4:23 y 24, como debe hacerse, no contentos con la revelación de que Dios hace de sí mismo en la naturaleza, según Romanos 1:20, prefirieron representarlo mediante imágenes a semejanza de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo debemos entender el significado del término semejanza? Aquí. ¿A qué equivale el cambiar la gloria de Dios a imágenes de hombres y bestias? ¿No es esto pretender igualarlo a tales objetos? Les invito a que veamos un texto muy revelador en esta dirección, en Isaías 46, 1 al 11. Isaías 46, 1 al 11. Y mientras leemos, tratemos de percibir cómo indistintamente se usan los términos
igual o igualar con semejante o semejanza en el contexto de idolatría por imágenes. Leemos Isaías 46, 1 al 11. Dice, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. De paso, ¿no se les recuerda algunas escenas actuales eso? Por ahí en algunas fiestas. Dice, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soporté yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis? ¿Y qué? ¿Y me igualáis? ¿En qué sentido se usa semejanza? ¿A qué me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En el mismo contexto de la idolatría, veamos otro texto del Antiguo Testamento, donde la comparación o semejanza se emplean como sinónimos de igualdad. ¿Ok? Se nos fue el tiempo, lo vemos en la próxima.